Bien, buenas noches. Soy Escandra Pinzón, estudiante de la especialización en innovación educativa. En los contextos educativos de este módulo vamos a hablar lo que es el contexto educativo alternativo. Bien, dentro de ese entonces venían planteadas una serie de preguntas, las cuales vamos a ir desarrollando una a una, pues por medio de las diapositivas. La primera pregunta dice, ¿qué y cuáles son las características de los contextos educativos alternativos? Bien, en la módulo anterior mirábamos entonces lo que existen dos tipos de contexto, un contexto normativo o normalizado y un contexto alternativo. El contexto normativo es aquel, pues, como su nombre lo dice, está basado por medio de las normas. Una de las fundamentales, pues, es la que maneja el Ministerio de Educación Nacional, como lo son las reglamentaciones del PI, la Ley General de Educación y demás. Mientras que los contextos educativos alternativos no tienen ninguna ley que se pueda soportar. Entonces, tienen una visión, por tanto, diferente a lo que es la educación y es creado en beneficio de la comunidad y creado por la misma comunidad. Característica de los contextos educativos alternativos. Primero, pues, un contexto educativo alternativo es un entorno que se trabaja normalmente fuera del aula. No hay un examen riguroso que sea valorado por una, valga la redundancia, valoración o una escala valorativa, como lo decía, es un contexto normalizado. Normalmente permite identificar las necesidades del contexto y responden a estas. Su propósito siempre es tratar de mejorar la calidad de vida del sector y normalmente incluye a toda la comunidad y permite formar ciudadanos íntegros para la sociedad. En la segunda pregunta, ¿qué aspectos de los contextos educativos alternativos estudiados determinan su eficiencia y su eficacia en la enseñanza y aprendizaje de sus intencionalidades formativas? Son tres aspectos pues que a mí me parecieron importantes. Primero es que tienen en cuenta el ritmo del aprendizaje de la persona, o sea, no se basa en un solo modelo pedagógico, por decirlo así, sino tiene muy en cuenta de cómo aprende la persona y basándose en eso, pues generan los proyectos y demás. Plantean una claridad y una finalidad de los principios educativos y normalmente cumplen con el propósito trazado. En la tercera pregunta, ¿qué criterios hay que tener en cuenta para crear y evaluar un contexto educativo alternativo? Son tres. Primero, pues hay que tener en cuenta los desarrollos de habilidades, el desempeño del estudiante y que el estudiante debe ser innovador para poder generar su desarrollo académico. En la cuarta pregunta, ¿qué aspectos de los contextos educativos alternativos pueden transferirse a los contextos educativos normativos? Fueron cuatro muy importantes. Primero, pues que un contexto educativo alternativo que pueda ser aplicado a uno normativo es la forma en que evalúa los procesos. El contexto educativo alternativo es un poco más flexible, no es tan riguroso como el normativo. Sería bueno implementarlo. Es un poco más descriptivo, describe al ser. Además, fortalece las habilidades como la comunicación, la convivencia sana, para poder formar personas íntegras y que aporten a la sociedad. Y por si fuera poco, permite aplicar resolución de problemas y poder contextualizarlo. ¿Cómo poder hacer esto? Pues se puede hacer por medio de dos parámetros fundamentales y es lo que nos ha de pronto fraccionado un poquito en la educación normativa, que es generar por medio de la motivación y por medio de la evaluación de los proyectos donde se evidencian los resultados. ¿Por qué ellos mejorarían los resultados de los estudiantes? Bueno, cuando se genera o cuando nosotros involucramos un poquito un contexto alternativo, permite que que ese proceso, ese aprendizaje se convierta en algo significativo para la persona. Actúa en un contexto diferente al de la escuela. Al actuar en un contexto diferente al de la escuela, pues genera un poco como de madurez y de sensatez en la persona.
Identifican la importancia para ellos de participar en estos proyectos. Se sienten útiles y que pueden aportar algo a la sociedad. Porque yo lo decía anteriormente, los chicos no saben para qué va la escuela. Cuando usted genera un proyecto alternativo, ellos en cierta medida identifican y pueden aportarle algo a la sociedad. Muchas gracias.